Bien, otra propiedad que debemos determinar de la recta y que debemos aprender es determinar la distancia entre dos puntos que esté sobre una recta dada. En este caso, por ejemplo, tengo una recta graficada eh, en la cual conocemos dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A con sus dos coordenadas XY y el punto B con sus coordenadas XY. Si este problema lo resolvemos en un sistema como el cartesiano, pues digamos que la solución es directa. Basta con que yo grafique, ¿verdad? El punto A, basta con que yo grafique el punto B y medir de alguna manera la distancia del punto A hasta el punto B con algún instrumento de medición como una escuadra y podré pues dar solución al problema. Si lo quiero hacer de una manera analítica, entonces seguramente podemos construir, ¿verdad? Debajo de esa recta un triángulo de tipo rectángulo. Y a partir de un análisis matemático pudiéramos ver que el triángulo que se ha formado aquí es un triángulo rectángulo, que sí que este ángulo es de 90, y aplicando el teorema de Pitágoras, pues podremos de alguna manera determinar la hipotenusa. Entonces observemos que si yo hago un análisis matemático en ese triángulo aplicando el teorema de Pitágoras, pues podemos decir que la distancia del punto A hasta el punto B pues corresponde a, según la ley de Pitágoras, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la hipotenusa al cuadrado sería igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, donde cada cateto pues corresponde a cada término de esta ecuación. Seguramente, como ya ustedes conocen o en sus estudios de matemática 1 lo van a desarrollar. El problema está ahora es qué pasa cuando el punto A y el punto B no están en el cartesiano, sino que están en el espacio. ¿Cómo resuelvo de manera gráfica esta situación? Si lo desarrolláramos de manera analítica, seguramente desarrollaremos igualmente un triángulo rectángulo debajo de esa recta AB que estaría en el espacio. Y si buscamos una solución analítica al problema, pues vamos a encontrar que básicamente sería la misma ecuación, lo único que se le agregaría un tercer término donde se estaría colocando la componente en Z entre el punto A y el punto B. Bien, para nuestro caso vamos a ver entonces cómo desde el plano único, el plano de proyección, según el sistema diédrico, vamos a encontrar entonces de manera gráfica, basándonos en proyecciones, cómo se determina la distancia desde un punto A hasta un punto B dado en el espacio. Entonces a continuación vamos a resolver el ejercicio 1 de rectas. Vamos a encontrar la distancia desde el punto A hasta el punto B, pero basándonos en proyecciones. Entonces voy a explicar brevemente a través del ejercicio número 1 de recta que he compartido con ustedes cómo podemos de una manera muy sencilla determinar la distancia desde el punto A hasta el punto B. Los invito a que lean la guía de dibujo 1, a que lean las referencias del libro Geometría Descriptiva y Grafismo Arquitectónico del profesor Francisco Noriega, para que entiendan un poco en mayor profundidad el procedimiento que a continuación les voy a demostrar. Bien, para determinar la distancia del punto A al punto B, pues hay dos maneras de resolverlo. Uno, trabajando sobre la proyección horizontal. El procedimiento se va a basar en construir a partir de esta proyección un triángulo de tipo rectángulo, donde la hipotenusa de ese triángulo va a representar el verdadero tamaño desde el punto A al punto B. El otro procedimiento es construyendo el triángulo rectángulo en la proyección vertical, donde justamente la hipotenusa de este triángulo va a representar el verdadero tamaño desde el punto A hasta el punto B de una recta. Entonces vamos a hacer inicialmente el procedimiento calculando el verdadero tamaño desde el punto A hasta el punto B, trabajando con la proyección horizontal.
Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, primero, seleccionar la proyección sobre la cual vamos a trabajar. Me se cuenta que en este caso voy a trabajar con la proyección horizontal. Entonces voy a marcar justamente esta proyección. Voy a trabajar exactamente entre el punto A horizontal y el punto B horizontal. Voy a seleccionar, digamos, esta proyección porque justamente quiero determinar la distancia que hay en el espacio entre el punto A y el punto B. Recordemos que esta recta que estamos analizando es una recta de tipo cualquiera, como ya lo dije en la clase anterior, y es cualquiera porque ni la proyección vertical ni la proyección horizontal está formando, digamos, un ángulo de 90 o un ángulo de 0 grados con respecto a la línea de tierra. Por lo tanto, se define que esta recta es cualquiera, y como es recta cualquiera, en ninguna de sus dos proyecciones se conserva el verdadero tamaño. Por lo tanto, para yo saber la distancia desde el punto A hasta el punto B en el espacio, tendremos que aplicar la metodología que se está aplicando a continuación. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar una proyección. En este caso voy a trabajar sobre la proyección horizontal de la recta. He seleccionado entonces buscar la distancia desde el punto A hasta el punto B. Entonces selecciono esta proyección. Segundo será determinar en proyección vertical, digamos, la diferencia, en este caso, de alturas entre el punto B y el punto A. Diferencia de altura, diferencia de cota o la diferencia entre la coordenada Z del punto B y el Z del punto A. Recordemos que la distancia que hay desde la línea de tierra hasta la proyección vertical es el valor de Z del punto B, que si lo vemos aquí vale 60. Igualmente, la distancia desde la línea de tierra hasta la proyección vertical representa el Z del punto A, que para en este caso vale 24. Si yo quisiera calcular la diferencia de Z entre B y A, pues simplemente lo pudiera determinar restando 60, que es la Z de B, menos el Z de A, que es de 24, y obtendría las diferencias entre los Z del punto B y el punto A. Si lo quisiera hacer de manera gráfica, bastaría con que yo trace, digamos, dos líneas horizontales, una por el punto B, ¿verdad? Otra por el punto A, líneas, digamos, paralelas a la línea de tierra, y la distancia que yo mida entre esos dos puntos, esa distancia vertical que yo mida, digamos, entre estas dos líneas horizontales, pues representaría justamente el valor de delta Z. Entonces, analíticamente yo puedo decir que delta Z para este caso sería el valor de los 60 milímetros en Z del punto B menos los 24 milímetros en Z del punto A. Lo que vamos a llamar simplemente como un delta Z, o la diferencia de alturas o la diferencia de cota que hay entre el punto B y el punto A. Digamos que es el segundo paso, determinar el delta Z. Una vez que he determinado el delta Z, entonces vamos a trazar perpendicularmente a esta proyección aquí abajo ese delta Z. Ese delta Z yo lo puedo trazar o por el punto B o por el punto A. Va a ser indiferente. Lo puedo trazar hacia arriba o hacia abajo. Por A, igualmente por B. El resultado va a ser exactamente el mismo, indiferentemente si trazas la perpendicular, digamos, por A o por B. En este caso voy a trazar la perpendicular por el punto B. Observemos, voy a trazar una línea a 90 grados. Recuerden que voy a formar un triángulo, un triángulo de tipo rectángulo, lo que indica que aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. Y esta perpendicular va a medir lo que determinamos aquí, el valor del delta Z. O sea, aquí vamos a medir un valor de 36 milímetros. Desde el punto B voy a medir sobre esta recta, digamos, 36 milímetros.
¿ok? Esto valdrá 36 milímetros, ya que eso representa el delta Z. Y una vez que mida los 36, entonces voy a trazar una línea o voy a formar el triángulo rectángulo que iría en este caso desde el punto A hasta este punto. Y justamente esta línea que representa la hipotenusa de este triángulo que he formado aquí es o va a representar la distancia desde el punto A hasta el punto E. O sea, este punto sería para mí el punto A y este punto lo llamaríamos el punto B. Y es la distancia que hay en el espacio desde el punto A hasta el punto B. Y para nosotros representa la hipotenusa de este triángulo que se forma con la proyección horizontal que seleccioné y una perpendicular que sería el otro cateto que representa el valor de delta Z que determiné previamente en la proyección vertical. Entonces, para este problema, si nosotros calculamos el valor de esta hipotenusa, vamos a ver que su valor corresponde a aproximadamente 81 milímetros. De manera análoga, yo puedo determinar el verdadero tamaño entre el punto A y el punto B, pero trabajando con la proyección vertical. A continuación, en otro video, explicaré igualmente esta metodología.